Muy buenas tardes, comunidad de Machalí. Mi nombre es Roberto Carreño y como todos los días martes damos la transmisión en vivo, donde ustedes pueden aprender a dibujar y técnica de dibujo y pintura. En esta oportunidad vamos a dibujar la cordillera, cierto, hermosa que tenemos, la cordillera Nevada. Así que para esto vamos a hacer un repaso sobre los colores. Aquí tengo una rosa cromática y los colores fríos dan la sensación de nieve. Para esto entonces, si ustedes se fijan acá, nos vamos a centrar en toda la zona de estos colores. Los azules, violetas y este rojo magenta, que es un rojo más frío que un rojo vermellón. Este que está acá. Y algunos verdes, son colores fríos, colores que están más cercanos a los azules y a los violetas. Ese verde más cercano al azul es un color más frío y el rojo, ese rojo magenta es más frío. Nos va a ayudar a hacer tonos violetas. Tenemos otra rosa cromática, esta está hecha con témpera. Hay otra que está hecha con lápiz color, que tenemos acá. Aquí se nota, cierto, que los verdes más cercanos al azul son más fríos. Los tonos violetas también. Y tenemos el mismo rojo magenta para poder lograr los tonos violetas. Que es un rojo más frío, que tiende más hacia los azules. Ahí tenemos entonces los colores que vamos a ocupar. Vamos a ocupar toda esta gama de verdes, azules, cierto, violetas. Y vamos a hacer la composición entonces. Aquí yo apunté un poco la composición. Ahora lo vamos a marcar con plumón. Hay una cordillera grande que es una de las más lejanas, ¿cierto? Porque hay dos que cae en la línea, viene cayendo. Hay una cordillera que se ve acá al centro, muy lejana. Tenemos otra que está más cercana, ¿cierto? Que parte de aquí. Esta es la base de la cordillera. De aquí se eleva hacia arriba. Estamos dibujando las principales líneas de la composición y los volúmenes. Y aquí viene un volumen bien oscurito. Mientras la cordillera es más cercana, aparece la vegetación. Y se unen acá a los pies de acá del río. Tiene movimiento así, ¿cierto? Aquí tiene un pequeño volumen. Aquí se forma como un caminito de tierra, un brazo del río. Por acá no hay vegetación. Y de ahí el río viene serpenteando, ¿cierto? Y toma esta forma. Todos estos volúmenes de acá verdes, ¿cierto? Van a ser bien oscuritos. Nosotros podemos hacerlo con varios tipos de verdes y azules. Aquí hay un espacio que tiene un poquito más de luz. Y acá siguen los planos más oscuritos, acá arriba. Y este cerro está con nieve, ¿cierto? Y aquí a los pies del cerro se ve un poquito más de vegetación. Como pequeños puntitos de matorrales, de árboles que están como semi sepultados acá con la nieve. Esta va a ser la composición principal. Y un cielo gris. Y aquí también este cerro tiene harta nieve, en esta parte de acá. Y hacia acá empiezan las sombras más oscuritas. Se forma como un zapatito ahí, como una especie de bota ahí de esta forma. Tenemos la composición entonces principal y ahora vamos a empezar a dibujar. Vamos a sacar una hojita, ¿cierto? En blanco. La centramos ahí. Y vamos a partir dibujando con un lápiz gris. Tenemos dos lápices grises, tenemos los colores azules. Hay un violeta que vamos a ocupar. Tenemos dos tipos de violeta. Tenemos dos grises, un celeste, más oscuro, más clarito, y un color azul. Y el verde. Con estos colores nos vamos a empezar a trabajar acá y a hacer el juego este de luz y sombra. Así que partimos entonces, vamos a dejar esto por acá para que no moleste. El mismo dibujo, ¿cierto? Lo vamos a empezar a apuntar acá. Con un lápiz gris.
Y la técnica del lápiz color, ¿cierto? Consiste en ir haciendo, trabajando desde las luces hacia las sombras. Vamos reservando el color de la sombra. Aquí dibujé una forma, ¿cierto? Como un plano. Y ahora yo voy tirando el pigmento lápiz dentro de ese plano para empezar a oscurecer. Este sector de acá también, aquí viene el cerro, hay dos cerros, uno que se ve más lejano, que tiene alta nieve. Primero vamos apuntando la forma, ahí la vamos definiendo cada vez más. Hay una cordillera lejana acá que es casi un fantasma, que apenas se ve por la nieve y por lo blanco que está y por lo lejano. Y por aquí viene otro cerro que tiene más vegetación. Está más cercano, ¿cierto? Y tiene un corte así un cerro. Y tenemos el río que viene serpenteando, ¿cierto? Después de que tenemos apuntado en las formas, comenzamos ya a rellenar los espacios. Y vamos a partir con este mismo lápiz gris. Siempre se parte de lo que está más lejos a lo que está más cerca. Vamos a sacar cuenta el lápiz para comenzar a hacer los grises. Es un día de invierno, hay mucha nieve, muchos colores fríos. Los celestes, los azules, los tonos violetas son colores fríos. Y, ¿cierto? No conviene pasar las manos por arriba, pasamos un papelito para sacar todas esas migas que van quedando. Ahí, ¿cierto? Y empezamos acá a dibujar el borde del cerro aquí. Y de a poquito vamos buscando este juego de luz y sombra. Vamos viendo dónde están los planos más oscuritos, acá en la cordillera. Ya manchamos un poquito el fondo del cielo. Y se forman rayitas, puntos. Va quedando como una especie de textura, ¿cierto? Que va dando la sensación de cerro, de grieta, de hendiduras que van quedando sin nieve, y otras partes que tiene nieve, entonces se nota el blanco del papel. La zona más luminosa entonces va a ser el blanco del papel. Empezamos a trabajar las partes más oscuritas. Y las luces se van reservando. Yo voy dejando ahí el blanco del papel y después le voy haciendo detalles más finitos arriba. Estas son las primeras manos que se empiezan a dar de a poquitito. Siempre tratando de ir buscando cada vez más las sombras. Parto con tonos bien suaves.
Si tengo que corregir, es fácil de borrar. Entonces por eso siempre voy primero avanzando muy suave con el lápiz. Y después volvemos a repasar las partes más oscuritas y así vamos tirando cada vez capas sobre capas y logrando la oscuridad mayor. Esa se va haciendo de a poquito. Estamos haciendo un hermoso paisaje de Machalí, ¿cierto? Con cordillera, con nieve. Ahí se alcanza a ver, son las primeras manchas de esta, la primera búsqueda de luz y sombra y de empezar a definir las formas. Estamos ocupando un lápiz de color gris, muy clarito. Si ustedes no tienen, hágalo con los lápiz grafito. Uno que no sea blando, cosa que ustedes lo pasen y vaya dando tonos como grises bien claritos. Son los primeros apuntes. Ahora pasamos para este ladito. Y aquí se nota más nieve y más espacio blanco, ¿cierto? Y las sombras se proyectan del cerro este, de la cordillera, con tonos grises, azules y violetas. Entonces toda la parte del cerro abajo es bien oscurito. La luz viene de acá, de este lado. Avanzamos rápidamente en ese plano, ¿cierto? Que se ve más oscurito. Y a medida que avanzamos hacia arriba, se empieza a fragmentar el gris, porque aparece la nieve, ¿cierto? Que va dividiendo la oscuridad del cerro. La nieve sería como el blanco, la luz. Y todo esto gris que estoy haciendo ahora es como la sombra, hacia dónde se proyecta la sombra de esta cordillera. Aparecen rayitas de nieve, unas rayas blancas, ¿cierto? Que van dibujando la forma de la nieve por donde se va metiendo, por todas las grietas. Como siempre les digo, ¿cierto? Que hay que tener harta paciencia para hacer un dibujo así. Este es más complejo. Hacer la sensación de nieve, todos estos detalles más finitos, es más complejo de hacerlo. Pero ahí ustedes, como tienen paciencia, lo pueden lograr de a poquitito. Trabajan un día, después siguen el otro. Le van dedicando alguna hora al día y van a ver que lo van a poder lograr. Ya con el lápiz, ¿cierto? Ya tomándolo como nosotros escribimos, podemos ir haciendo detalles más finitos. Ir haciendo puntitos, rayas, detalles más finos. Hasta que cada vez ustedes van a ver que se va a ver más definido el trabajo, con más detalle. Son las primeras sombras que vamos haciendo, ¿cierto? Volvemos a insistir con el lápiz gris.
Aunque la foto tiene un día nublado, un día gris, lo vamos a hacer un poquito más alegre. Vamos a tratar de hacer los verdes más intensos, de darle un poquito más de luminosidad a los verdes de la vegetación y también al cielo. Así que sobre esa capita gris vamos a partir con un celeste. El celeste por supuesto tiene que ser bien suave, ahí lo pasé un poquito marcado abajo para que se vea más luminoso. Y a medida que vamos subiendo lo hacemos más intenso en color. Ahí pasamos más capitas una sobre otra para poder lograr una oscuridad mayor. Volvemos a insistir con el lápiz en la parte de arriba para que quede más purito. Vamos a aprovechar también el tono violeta de pasarlo sobre el fondo del cielo. Los colores se van sumando una capa sobre otra y cada vez que yo pase el lápiz voy a dar más oscuridad. Así funciona la técnica del lápiz color. Capas suaves, desde el blanco hacia los tonos más oscuritos. Una capa sobre otra voy logrando. Cada vez más oscuridad. Vamos a definirlo por este ladito, ¿cierto? Porque viene la cordillera acá. Y se ve muy blanca por la nieve. Tenemos tonos fríos. Si le pasamos un amarillo muy suave, hacemos que el celeste se ilumine, ¿cierto? Muy suave para que no quede tan verde el color, sino que solamente intensifique el celeste. Ya tenemos listo, ¿cierto? El cielo. Vamos a seguir avanzando en la cordillera.
Y partimos con este tono, ¿cierto? Que es clarito. Nos vamos a pasar a un celeste. Tenemos un azul más oscurito. Tenemos dos tipos de celeste. Este uno más claro, ¿cierto? Más cerúleo. Un azul más oscuro y un azul más oscurito. Entonces, la primera búsqueda del celeste, para poder lograr las sombras, vamos a pasar un poquito el papelito, acá que van quedando trocitos de lápiz. Y vamos a seguir entonces con el celeste, buscando las sombras. Cambiamos un poquito la dirección del lápiz. Cambiamos la dirección del lápiz, vamos siguiendo como la dirección que tiene las rayas hacia abajo acá. Y empezamos a marcar las sombras más oscuritas, de a poquito. Las vamos apuntando ahí, viendo qué forma toma. Como el lápiz lo pasamos muy suave, en caso de que hubiera que borrar o corregir, se pasa la goma por arriba, se borra. Vamos a volver al gris para poder hacer tonos unos matices más oscuritos. Pasamos una capita suave, volvemos nuevamente al azul. Vamos a tomar este azulito que es más oscurito. Empezamos a definir más las sombras.
La sombra de la cordillera se concentra acá abajito y a medida que vamos subiendo empiezan a aparecer la nieve, ¿cierto? Y se va la nieve dividiendo, fragmentando entre espacios que se ven como de tierra y espacios de nieve. Así que esta parte hay que tener un poquito más de paciencia porque tenemos que empezar a hacer algunos planos que son formas así como cerradas, algunas rayitas, puntos, ¿cierto? Que es la sensación de que ahí la nieve se abrió y se ve el color de la tierra gris, el color de la cordillera. Fíjense que de a poquito se va formando, ¿cierto? Como la parte de la base del cerro, color más gris. Vamos a sacarle un poquito más de punta. Volvemos al gris más suave para poder unificar acá estas manchitas que van subiendo. Y empezar a hacer como puntitos, rayitas, que simule como la nieve, ¿cierto? Y el color de la tierra que se empieza a fragmentar hacia abajo. A ver cómo se ve desde ahí, parece que se ve bastante bien. Unificamos los colores con este gris claro que tenemos. Todas esas sombras que ustedes ven ahí son rayitas, puntos, planos. Un plano es una forma, ¿cierto? Es una forma irregular o puede ser una forma geométrica. Por ejemplo, aquí una síntesis de la cordillera sería ciertos fragmentos así, son pequeños planos, rayitas que van quedando acá. Entonces ustedes van dibujando y van cubriendo ahí con los lápices, con los grises más claritos, para hacer toda esta parte que es como tierra de la cordillera, que no tiene nieve. Entonces van apareciendo las sombras ahí, o este dibujo que tiene de nieve y tierra. Entonces todo lo que yo voy dibujando ahí, le voy metiendo después el lápiz celestito, el gris, para hacer un efecto de sombra, y todo lo demás queda blanco. Forma el color de la nieve, el blanco, y las sombras ustedes las van haciendo con los lápices, con el gris, el celeste, con todos esos colores.
Tenemos la forma de la sombra. Hay un plano aquí de sombra después. Aquí se nota una parte más oscurita. Después viene un plano más, más chiquitito, perdón. Viene un plano más chiquitito. Acá. Y después viene la otra cordillera que viene. Hay una que está más lejana, una que está más cerca. Que viene aquí, ¿cierto? Se proyecta hacia abajo acá. Se dibuja a través de la vegetación que tiene. Se nota más oscurita. Y después tiene una vueltecita hacia acá. Y sobresale ahí por aquí. Aquí, aquí. Y aquí viene la otra del otro lado del frente. Y se pudieron la hoja ahí. Vamos a subirlo un poquito. Aquí viene la otra de otro plano que se forma aquí. Hay como un brazo del río. Y se mete por acá. Y está la vueltecita de vegetación que hace que esa parte se vea más oscurita. Toda esta parte que está acá tiene que ser más oscurito. Ahí estamos apuntando, ¿cierto?, la forma de las sombras. Como ya dijimos, ya ustedes saben que estos son planos que yo voy dibujando. Y voy dibujando la forma que va tomando la sombra a través de los arbolitos, ¿cierto?, que van dejando manchas en el dibujo. Y ya vamos a llegar a esos verdes. Estamos de a poquito avanzando. Hacia acá se ilumina la cordillera, entonces ya los tonos son más claritos, son más suaves. Y aparece harto blanco. Y hacia acá, hacia abajo se oscurecen. Los planos más oscuritos, más celestes, más azules van a aparecer ahí. Volvemos a insistir con los colores oscuros. Habíamos pasado el azul, ¿cierto? El celeste, gris, celeste. Hay dos tipos este ya es más azul. Y vamos a seguir con el azul más oscurito. Y aparecen arbolitos, pequeños arbolitos, ¿cierto?, que se ven lejanos. Son pequeños o son árboles que al momento de verlos de lejos aparecen como unas rayitas más oscuras. Y van dibujando como pequeñas rayitas fragmentadas que se ven por unos senderos por ahí, ¿cierto?, porque se forman como unos caminitos, una especie de líneas. Así que ahí insistimos y empezamos a darle más efecto de sombra. Tratamos de hacer lo más exacto que podamos la forma de las líneas que se van formando. Los colores hacia atrás se ven más pálidos y hacia adelante empiezan los contrastes de luz y sombra. Unos bien oscuritos, unos bien claros los tonos o los colores.
Y después del azul vamos a pasar a los verdes para que se vea la vegetación, que es más oscurita. Hacemos planos que son más oscuritos. Para hacer la sombra de los verdes vamos a tirar un azul de base. Y después de este azul seguimos con el verde más oscurito. Toda esta parte de acá tiene harta vegetación, entonces se ve bien oscurito. Y a medida que avanzamos hacia atrás se empieza a fragmentar la vegetación. Se nota más el color de la tierra. Este color gris que toma la cordillera, al verla de lejos. Entonces aquí irían muchos arbolitos, ¿cierto? Vegetación, matorrales, y van creando como una especie de manto verde, pero un verde bien oscuro. Entonces vamos a partir con el azul, ¿cierto? Para seguir con los verdes después. Estamos haciendo un dibujo de cordillera nevada. Partimos por lo que está más lejos hacia lo que está más cerca. Y vamos a empezar a hacer los tonos verdes. Y para lograr los verdes oscuros, partimos con un azul de base. Y ahora empezamos a hacer los verdes más oscuritos. Vamos haciendo circulito con el lápiz, que es la sensación de copita de árboles, de matorrales. Tiene mucho follaje en esta parte, mucha vegetación. Y a medida que vamos subiendo, se va fragmentando ya después los arbolitos. Y se ven como pequeños manchones nomás. Tiramos un color azul de base. Y acá estamos tirando el verde de base para tirar el azul arriba. Y aquí a la base de los cerros ahí viene el río, ¿cierto? Entonces vamos dejando el espacio blanco para después tirar unos grises suaves. Y a los pies del río también la vegetación se va fragmentando dentro de este fondo gris de base. Y esta parte más oscurita, ahí pasamos el lápiz, ¿cierto? Tiramos un verde oscuro, ahora un azul, para que se vea más oscurito.
Y ustedes con alta paciencia van haciendo puntitos, rayitas, todo lo que pueda ir dibujando la textura que tiene el cerro. Hacia acá aparecen pequeños arbolitos, se va fragmentando en la vegetación. Son puntitos, rayitas. Hay un colorcito, un color de tierra acá, un color gris. Y está hacia acá aparece el color de la nieve, el blanco de la nieve. Esos verdes que habíamos tirado hace poco, ahora los vamos oscureciendo cada vez más para acercarnos a los valores de luz y sombra que tiene la foto. Vamos también dejando aquí espacios también abiertos, aquí fragmentados. Vamos dejando la base del papel para que se vea también como trozo de nieve. Aquí tenemos otra hoja atrás que se está marcando. Vamos a tratar de juntarlas todas. Ahí. Fíjense cómo va, se ve bastante bien ahí. De a poquito vamos ordenando lo que es la luz y sombra por medio de los colores. Al principio habíamos hecho una mancha gris acá arriba. También tiene que haber tonos más oscuritos. Vamos a tener que sacar la hojita de abajo porque están marcando las rayas. La vamos a sacar y vamos a poner un cartón piedra mejor. Ahí para que quede más blando la superficie. Ahí. Entonces estamos trabajando en la sombra ahora de esta cordillera. Son pequeñas grietas, orificios que se ven, donde la nieve no se pudo posar ahí. Se van formando pequeñas rayitas, fragmentos, puntitos. Y aquí con mucha paciencia vamos cubriendo y vamos dando la sensación de sombra. Esta parte tiene más nieve, entonces las sombras son más suaves. Y por acá abajo empieza la vegetación ahí a marcar como pequeños senderos, puntitos, rayitas. Pueden ustedes ir jugando con la línea, más horizontal para el cerro, más vertical para la vegetación, que crece hacia arriba, ¿cierto? Y de poquito toda esta raya, estos puntitos, todas estas formas que estamos haciendo empiezan a dar la sensación de cordillera. Hay partes que son más oscuras, hay que volver a insistir ahí con el lápiz. Ahí, se ve bastante bien ahí el juego de luz y sombra, ¿cierto? De a poquito vamos dando la intensidad. Volvemos a repasar las partes más oscuritas acá abajo. Vamos a ir haciendo círculos
para que se vean estas copitas de árboles más suaves. Pequeños círculos. El pigmento se va a ir uniendo una capita con otra y vamos a ir dando más efectos de sombras. Y con harta paciencia van cubriendo, haciendo pequeñas rayitas, puntitos, todo se va sumando, van dejando espacio del papel, que se vea a través de del color, ¿cierto? Que respire, partes blancas. Nos imaginamos cómo se ven las copitas de los árboles desde lejos, y todas esas copitas unas con otras van formando manchones de sombras verdes. Vamos a dejar el azul hasta ahí, porque vamos a tratar de hacer los planos más de unos verdes más intensos hacia adelante. Insistimos también, ahí, que no se nos corra acá el dibujo. Volvemos a insistir acá con la sombrita acá atrás. Son pequeñas rayitas, manchones. A medida que avanzamos hacia adelante, los contrastes son mayores, la luz y sombra más oscuritas. Algunos planos bien oscuros y las luces también bien luminosas. Insistimos ahí con el lápiz. Entonces vamos a darle un toquecito de amarillo, un poquito más cálido. Vamos a pasar un poquito acá, dando la sensación de que hay vegetación, ¿cierto? Que está más cercana y que tiene otro matiz, ya más, un pelito más cálido. Y en esta parte también vamos a darle un poquito de amarillo. Este color es un ocre amarillo. Es un color mostaza, no es un amarillo muy intenso. Y aquí como que se abre la tierra, ¿cierto? Aparece el color de la tierra en la cordillera y vegetación. Aquí también vamos a pasar este color para dar un poquito más de luz hacia los primeros planos, y no se vean tan oscuros o tan en sombra. Ahí. Pequeños toquecitos por acá. Esta parte aquí de la tierra que se ve. Tenemos otro gris, ¿cierto? Que es más cafezoso este gris. Hay un plano aquí que tiene un poquito más de sombra, vamos a empezar a pasarlo por acá. Y un bordecito de la cordillera que tiene nieve.
junto con este gris que está acá. También lo vamos a meter un poquito ahí como sombra en la parte que no tiene nieve, ¿cierto? Que sea como una especie de sombrita que se forma. Y este gris también nos va a unificar todas esas sombras que tenemos, dibujando como grietas, planos más grandes de sombra. Lo acomodamos bien en la hoja sobre el cartón piedra. También por este ladito hacemos efecto de sombra en la cordillera. Y se marcan un poquito más de sombras. También aparecen rayitas, puntitos que van creando una textura en la cordillera. Ahí. Este gris también está entre medio acá de la vegetación. No todos los arbolitos cubren la tierra, entonces van dejando espacios entreabiertos. Me parece ahí el color de la tierra gris de la cordillera. Por acá empieza a aparecer un poquito más de nieve. Ahí. Seguimos entonces con un tono violeta ahora para hacer efecto de sombra. Tenemos uno aquí un poquito más oscurito. Vamos a ocupar este. Y también damos ahí una especie, vamos definiendo cada vez más las sombras. Son pequeños puntitos, rayitas acá, piedras, pueden ser malezas, algún tipo de flor que se nota más violeta. El color de la tierra también tiene harto color violeta con amarillo, ¿cierto? Al momento de mezclarlo logramos un color violeta, un color gris, que se parece mucho al color de la tierra. Y este color violeta, como es oscuro, se va a ir sumando con los demás colores y va a ir dando el efecto más de sombra. Fíjense ahí cómo se va oscureciendo. Se oscurecen más los planos. La suavidad del lápiz también es muy importante para hacer el lápiz suavecito, que no queden, algunas sombras son muy suaves. Y ahí donde ustedes vean más oscurito, insisten con el lápiz. Insisten hasta que se vea la sombra más oscurita. Pasamos el cerito de atrás, siempre tratando de avanzar y de ir definiendo cada vez más el dibujo. Y nos corremos un poquito para acá para que se acabe el cartoncito un poquito más corto que el papel.
Vamos a empezar a marcar ahí el borde. Y si vamos logrando la sombra de la cordillera con harta paciencia, así vamos dando la sombra de la cordillera. Sombras muy suaves. Hacia atrás se ve más celeste el color. Pero hay un muertecito, una rayita que se forma arriba ahí. Y por aquí como que se suman un poquito unos violetas muy suaves. Vamos a seguir entonces con los primeros planos. Vamos a tirar aparte ese amarillito, uno un poquito más clarito. Este es más naranjo. Tenemos un amarillo limón que debería estar por aquí. Y un amarillo medio. Acá está el amarillo limón. Este es el amarillo limón, ¿cierto? Que es más intenso y este es un poquito más anaranjado. Vamos a tirar este colorcito amarillo que es un poquito más, se llama amarillo medio. Y lo tiramos acá para tirar los verdes arriba que se vea más intenso esta parte. Después de eso, seguimos con los verdes. Vamos a tirar un verde intermedio. No tan oscuro como el otro que tenemos acá. Este de aquí es el verde que estábamos ocupando. Ahora vamos a cambiar a este intermedio primero para hacer unas partes más claritas, unos verdes más intensos. Aquí también en esta parte se forman senderos, puntitos, matorrales, ¿cierto? Que van dando la textura de que hubiera vegetación ahí al pie de esta cordillera, que está más cercana. Estos colores verdes se mezclan con los grises, con los colores tierra de la cordillera. Aquí hay una división, un plano aquí, ese plano está más en sombra hacia arriba. Y ahora nos pasamos al verde más oscurito. Se pasa muy bien en esta tarde de día martes, ¿cierto? Dibujando. Se pasa el día, pero en la tarde son horas. Ya llevamos más de una hora trabajando. Muy entretenido. Empezamos a hacer la sensación de la textura, cómo sería la vegetación. Acomodamos más la hojita sobre el fondo de cartón. Ahí nos pasamos hacia los planos de acá ahora. La vegetación
¿cierto? Como es un día gris, se nota muy oscuro los verdes. Le dimos un poquito más de luz ahí al centro para que se vea un poquito más luminoso. No quede tan oscuro el cuadro. Vamos dando la sensación de textura de arbolito. Muchos arbolitos que están juntos unos con otros. Dan la sensación de sombra. Aquí se fragmenta ¿cierto? La vegetación. Se abre acá. Aparece otro plano por acá más clarito. Todo este bordecito más oscuro. Y este plano que está acá arriba es más oscuro. Sobre este verde base, seguimos trabajando con el azul. En este vamos definiendo un poquito más la forma de las sombras. Va tomando forma de puntitos, de rayas. Se nota ahí una forma irregular de los bordes, por las copas de los árboles y los matorrales. Para acá también. Aquí hay un plano bien oscurito acá. Entonces ya va a tener que sacarle un poquito más de punta el lápiz azul. También el color de base de la tierra, el color gris también tenemos que volver a pasarlo acá. Y también vamos a hacer un efecto de sombra. Son más grises, estos grises claritos que son. Y vamos a pasarlo también por acá. Unos grises muy suaves, son puntitos, rayitas, que se separan de los blancos. Se ven muy lindos los colores, ¿cierto? Los matices, violetas, hay tonos verdes, azules, grises. Necesitamos un poquito de magenta, vamos a tratar de buscarlo ahí, para hacer un efecto de sombra nuevamente con color. Estos grises que necesitamos tienen como que tienen un poquito de magenta entre medio. Y ahora sí le sacamos cuenta el lápiz azul.
Este gris también le vamos a sacar un poquito más de punta. A los verdes, este verde oscuro también. Aquí tenemos otro verde oscuro para poder dar efecto de sombra. Después de ese verde oscurito nos pasamos al azul. El lápiz color tiene cera, entonces ahí cuando ustedes empiezan a pasar una capita sobre otra, donde no quiere como ir pegando, tienen que pasarle con un poquito más de fuerza para que vaya pegando el pigmento, para que vaya quedando. Ahí se va desprendiendo, va quedando en el papel. Entonces van de a poquito buscando este juego de luz y sombra que estamos haciendo acá. Para poder lograr la sombra no tiramos un color oscuro al tiro, sino que vamos capa tras capa. Aquí tiramos un azul, después el verde arriba. Acá tiramos el verde, después el azul arriba. De a poquito voy buscando cada vez más las sombras más oscuras. Voy insistiendo, una capita con otra, hasta lograr las sombras más oscuras. Nos pasamos por el otro ladito, ¿verdad? Por este lado. ¿Se ve bien ahí? Sí. Y nos vamos a centrar más en la foto. Ahí. Ahí todas esas migas que van quedando, pasamos un papelito, porque uno las pasa a llevar y queda como una raya bien marcada. La sacamos. Aquí vamos a empezar a fragmentar, ¿cierto? Las rayitas. Se vayan abriendo para dejar este espacio más clarito. Ahí voy a tratar de acomodar bien el brazo para no pasar a llevar la hoja ahí. Ahí, ¿cierto? Y ahora vamos a pasar a otro verdecito que tenemos acá, que es un verde más clarito que este. Se nota un pelito más clarito, este de acá.
Y vamos a unificar esos verdes claros con los verdes oscuros que están alrededor. Vamos haciendo también puntitos, rayitas, fragmentos, ¿cierto? Para unificar este verde que viene acá bien oscurito y se meta más suave para este lado. Hay una minita que está molestando. Vamos a estar avanzando, ¿cierto? Ya casi terminando el trabajo. Mucho más complejos los modelos, ¿cierto? En la cordillera, muy difícil de hacer. Con todas esas rayitas, detalles de la nieve. Vamos a ver cómo se ve el efecto. Bastante bien. Con este verde lo que hacemos es unificar todos los planos. Teníamos un plano claro, un plano oscuro, y empezamos a meter los verdes hacia adentro. Suavizamos el paso de un tono de ese matiz hacia adentro y se unifica en el cuadro. No queda ese plano separado. A través de puntitos, rayitas. Y ustedes pueden seguir trabajando en sus casas, ¿cierto? Haciendo cada vez más detalles. Vamos a pasar el gris del río. Y hay una parte que prácticamente se ve blanca, que sería como el brillo del río, del agua, ¿cierto? En el cielo. Vamos a hacer como que trajera más agüita porque se ve una pequeña rayita de agua. Así que lo vamos a hacer más abundante la agüita. El borde sería un poquito más gris por la arena, ¿cierto? Todos los sedimentos que trae el río hacia abajo. El centro más luminoso, que sería la agüita que refleja el color del cielo. Vamos a pasar a un color celestito. Muy suave.
En esta parte necesitamos dibujar un poquito más la sombra de la parte de la sombra, ¿cierto? De la tierra de la cordillera. Así que vamos a pasar un poquito más el lápiz para que se vayan dibujando más las sombritas. Dentro de un espacio que es muy luminoso, aparecen unas pequeñas sombras, puntitos, rayitas que da la sensación de tierra, ¿cierto? Ahí donde la nieve no quedó. Hay partes donde marcamos un poquito más la línea, otras la hacemos más suave. Se marca un poquito más hacia la sombrita, hacia este lado. Pequeñas rayitas, puntitos. El río aquí necesita un poquito más de sombra hacia atrás, más oscurito. Hacia adelante los primeros planos más luminosos. Y dijimos que necesitamos un poquito de rojo magenta. Vamos a tirarlo un poquito más acá, en el color del agua. Aquí, con el color que se forma de la tierra, de la arena del río por acá. Hay un palito ahí que está molestando. Por aquí también. Todo se va viendo ahí, los colores se van sumando una capita con otra. Cada vez vamos logrando un efecto más lindo y más real. Esta parte de acá también se nota un poquito más de rojo magenta. Nos pasamos por este ladito. Un poquito de la vegetación. Todos los colores se van sumando una capita con otra. Se va viendo cada vez el cuadro más lindo. Y vamos a ver cómo se ve la cordillera ahí, esta parte luminosa. Un pelito más de sombritas que contrasten un poquito más con lo blanco de la hoja. Y si es que tienen en la casa un corrector y se perdieron algunas luces, pueden volver a pasarle un lápiz blanco o gel, un corrector, un poquito de témpera con un pincel finito, en caso de que hubieran tapado mucho los blancos de la cordillera, de la nieve, que es la parte más clarita, ¿cierto? Ahí. Y vamos a hacer el fondo un poquito más oscurito del cielo para que contraste un poquito más en esta parte.
Ahí pasamos al color gris, vamos a pasar el celeste. A medida que vamos bajando con el lápiz lo pasamos más suave, para que quede más luminoso hacia abajo, más oscuro hacia arriba. Y tenemos el efecto de la cordillera, ¿cierto? Aquí dimos un poquito más de luz. Y hay un lápiz especial, ¿cierto? Que es un lápiz acrílico, en donde ustedes pueden volver a pasarla acá. Este tiene un color un poquito amarillento, es un color beige. No lo vamos a ocupar tanto, vamos a ocupar uno más blanco. Entonces, si no tienen blanco, puede ser un corrector, donde ustedes van pasando y van volviendo a aparecer las rayitas más claritas. Vamos a ver. Ahí tiene que verse, ahí se está viendo el blanco de la... ¿Se fijan? Entonces yo vuelvo a aparecer esas rayitas que va dibujando la nieve hacia abajo. Y vuelvo a suavizar los matices. Puede ser un corrector, puede ser un poquito de témpera blanca, con un pincelito finito, le van pasando. Y si se nos pasa la mano, ¿cierto? Vuelven a hacer aparecer las luces blanquitas de la nieve. Como el lápiz tiene cera, igual tapa los poros del papel, impide que uno pase el lápiz arriba. Espero que hayan disfrutado la clase. Una linda cordillera nevada, ¿cierto? En el sector de Machalí, de Coya hacia arriba. Ahí tenemos ya el dibujo casi terminado. Sigan insistiendo, sigan definiéndolo cada vez más. Dejamos la clase hasta acá, espero que lo hayan pasado muy bien. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Y a cuidarse, y lo más importante, ¿cierto?, a disfrutar estos días de cuarentena. Podemos dibujar en la casa, podemos jugar a las cartas, podemos pasarlo bien. Machalí está haciendo muchas actividades entretenidas, así que los invito a que nos sigamos cuidando y lo pasemos bien. Así que nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Que estén muy bien.